Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche en Lunes de Mina, el primer debate en televisión de los candidatos a intendente de Asunción. En 34 días, los asuncenos irán a las urnas para elegir al hombre que administrará Asunción por los próximos 5 años. Finalmente, son 3 los candidatos que pugnarán por quedarse con el sillón municipal de la capital del país. Por la ANR, buscando el recutú, el señor Arnaldo Samaniego. Por el Partido Febrerista, con apoyo del PLRA, el señor Mario Ferreiro. Y por la Alianza Frente Independiente, con apoyo del Frente Guazú, el señor Ricardo Meyer. Acompáñenos a conocer las propuestas que tiene cada uno. A partir de este momento se inicia el debate. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, por primera vez en los medios de comunicación, el primer debate televisivo con los candidatos a intendente para Asunción. ¿Por qué lo hacemos por Asunción? Son más de 200 municipios, obviamente me va a ser imposible hacer un debate con todas las municipalidades del país. Pero ustedes saben que Asunción obviamente es la capital de todos los paraguayos. Entonces obviamente por eso le damos un destaque especial y elegimos obviamente Asunción para hacer este debate, la capital de todos nosotros. Bueno, antes de iniciar el debate, yo quiero rendir un homenaje a quien vida fuera un amigo, un artista fabuloso y sobre todo una maravillosa persona. Ustedes saben que ayer partía, pero no nos dejaba, Jorge Garbet. Realmente alguien admirado por muchos y querido por más. Queremos de esta forma simplemente testimoniar nuestro afecto por Jorge Garbet. Ustedes saben, sus restos actualmente están siendo velados en Parque Serenidad, quienes quieren ir a darle ese último adiós a este gran artista y a esta gran persona, Jorge Garbet. Lo pueden hacer en España, esquina Boquerón. Mañana es su entierro, tengo entendido que a las 15. Así es que este homenaje a nuestro queridísimo Jorge Garbet, que formaba parte de la familia de Radio 1000 también, porque tenía un programa a las 19 horas todos los domingos. Así es que, Jorge, un beso. Nació en Encarnación el 7 de noviembre de 1954. Jorge Garbet sintió desde muy joven su vocación por la música, además de expresar su sensibilidad ante la dura realidad social que vivía el país, realidad que las plasmaba en sus composiciones. En los años 70 conoce al cantautor Carlos Noguera y a los hermanos Maneco y José Antonio Galeano, con los que empieza a trabajar en un nuevo movimiento artístico musical que luego sería bautizado como el Nuevo Cancionero Popular Paraguayo. En 1974 lo invitan a formar parte de Sembrador, un grupo que se estaba formando en aquel entonces. Aportándole su sello particular, rápidamente se convertiría en su director musical, componiendo varias canciones que se harían famosas. De esa manera, sería un elemento fundamental de toda la evolución de la canción social paraguaya. Se formó en licenciatura en Educación Musical en Porto Alegre, Brasil, por la Universidad Federal de Río Grande do Sul.
También compuso música para varias obras de teatro y grabó discos como solista. Incursionó en el sector público, estuvo al frente del Departamento de Teleeducación del MEC, fue director del Centro Paraguayo Japonés y la Escuela de Bellas Artes. Además, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos una jornada más aquí en Radio 1000 AM, esto es Manduaná. Le encantaba conducir programas de radio sobre el arte musical, relatando historias y anécdotas, pero principalmente compartiendo buena música. Su última producción, Manduará, se emitía los domingos por Radio 1000. En los últimos meses, había decidido presentarse como candidato a concejal municipal de Asunción por el Partido Blanco. Motivado por todo lo que vivimos nosotros. Jorge Garbet partió a la edad de 60 años. Se fue un hombre noble y generoso, un artista y creativo, un utópico, un soñador incansable, un buen amigo. Se fue el hombre que ponía siempre una banda sonora a las luchas populares y a las movilizaciones. Se fue el hombre hecho de carne, huesos y música, cuya voz y composiciones perdurarán por siempre. Se fue una estrella de nuestro acervo nativo, cuya luz ahora brillará más fuerte en el firmamento. Hasta siempre, querido Jorge. Bueno, dicen que la gente muere cuando se le olvida, o sea que por lo tanto Jorge no morirá jamás. Bueno, continuamos con nuestro programa, con el debate de los 3 candidatos intendentes para Asunción. Yo quiero agradecerle a todos ellos aquí presentes, algunos inclusive otros periodistas que quisieron hacer el debate. Yo sé que le dijeron no porque nos hemos comprometido que el primer debate haríamos con Mina, porque claro, aproveché yo ese día de las que terminaron las internas y le arranqué un compromiso a cada uno de ellos que vinieron. Pero no se vayan a enojar porque yo estaba pensando, yo soy la única mujer que tiene un programa periodístico. Entonces acá hay 3 caballeros, primero obviamente las damas primero, ¿verdad? Totalmente, y el poder de la mujer. Claro, por favor, así que les agradezco muchísimo. Arnaldo. Yo por cábala. Vos por cábala. Yo le dije, pues ¿cómo te respetan? No, yo creo que me tienen miedo, más respeto. Arnaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente, Mina. Un placer nuevamente compartir con tu programa, a los panelistas, un saludo y a la audiencia. Gracias por venir. Mario Ferreiro, ¿cómo está usted? Gracias, Mina, bien, contento. Esto es celebrar democracia, esto es celebrar también algo que no teníamos antes. Vivimos mucho tiempo sin elecciones para intendentes, esa es una innovación de la democracia. Yo siempre celebro cada vez que se acerca esta fecha porque la ciudadanía puede participar y es lo que pedimos, que el 15 de noviembre tenemos todos un compromiso en las urnas. Señor Ricardo Meyer, arquitecto, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas noches, Mina, muy buenas noches a toda la audiencia y celebrando la oportunidad de debatir frente a las cámaras por primera vez en esta campaña electoral. Muchísimas gracias por venir todo. Y yo, hablando de gracias, agradezco como siempre a Tinola Borbón, que me viste y todas las noches, precioso. Preciosa la chaqueta toda bordada para la ocasión. Ya saben, pueden consultar con Tinola al 525060. Y Joseph, el imperio de la belleza, que ya sabes que tenés los mejores servicios en Joseph. Casa Central en la avenida Fernando de la Mora, el costado de la terminal, realmente todo un imperio de la belleza. Y Revlon, como siempre, nos presenta lo máximo en su colección Ultra HD, ya sabes la definición que los labios necesitan, en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick. Ustedes pueden disponer en 20 tonos de alta definición. Encontrar tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Ahora saludo a mi compañera de todos los domingos, Jenny Domínguez. De todos los lunes. ¿Qué tal? Esta vez vos me pescaste, porque siempre Jenny es la que se equivoca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está usted, señora Jenny? Muy buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y gracias verdaderamente por aceptar este debate. Invitamos a todos los televidentes que
que opinen sobre esta mesa. A @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Dejen sus mensajes allí. Quiero agradecer a Segolén Baitinola por este bello vestidito, colección primavera-verano, y también a la gente de Joseph Diabela por los tratamientos de cada lunes. Vamos a conocer algo más, algunos aspectos personales y, por supuesto, del ámbito profesional de cada uno de los candidatos a intendente de Asunción. Veamos. Arnaldo Samaniego González nació el 7 de febrero de 1970 en el barrio San Vicente de Asunción. Tiene 6 hijos. Actualmente está casado con Silvana Uber. Es el menor de los 3 hijos de Ignacio Samaniego y Elisa González de Samaniego. Su hermana Lilian es senadora nacional y presidenta de la Junta de Gobierno. De profesión economista, ocupó cargos en diferentes instituciones del Estado. En 2008 fue diputado nacional por la ANR y en 2010 fue elegido intendente de Asunción, cargo que desempeñó hasta mediados de 2015. Sigamos cambiando Asunción. Hoy, bajo el lema Sigamos cambiando Asunción, Arnaldo Samaniego busca su reelección a la intendencia y es el candidato de la Asociación Nacional Republicana Lista 1. Mario Aníbal Ferreiro Sanabria nació el 30 de mayo de 1959 en Asunción. Actualmente está casado con Male Caballero y tiene 6 hijos y 2 nietos. Es el menor de los 7 hijos del matrimonio entre Marcelino Ferreiro y Angelina Sanabria. Su hermano mayor es el senador nacional Adolfo Ferreiro. De profesión comunicador, Mario fue una de las figuras más destacadas de los medios de comunicación de nuestro país. Fue candidato por la agrupación Avanza País a la presidencia de la República en las elecciones de 2013. Amo mi ciudad. Quiero ordenar la casa hoy. Este año, bajo la consigna Vamos a ordenar Asunción y el apoyo de la coalición Juntos Podemos y del PLRA, Mario Ferreiro se candidata a intendente de Asunción por la lista 3, Partido Febrerista. Ricardo Manuel Meyer Canillas nació el 21 de diciembre de 1958 en el barrio Sajonia de Asunción. Actualmente está en pareja con Amanda Jiménez. Tiene 3 hijas y 3 nietos. Sus padres son Pedro Alberto Meyer Ramos y María Isabel Canillas Cebollino. Tiene 10 hermanos. De profesión arquitecto, es profesor universitario desde el año 1986 y decano de la Facultad de Arquitectura de la UNA desde el año 2006. Además, fue designado como rector interino durante la reciente crisis en la Universidad Nacional, cargo al que renunció para continuar con su campaña. Con Meyer vamos a lograr para todos una mejor ciudad. Bajo el lema Vamos, Ricardo Meyer se presenta como candidato a la intendencia de Asunción por la Alianza Frente Independiente Lista 4. Bueno, acá estamos hablando de unos ruidos de repente, pero había sido que hay 2 batucadas, entonces les pido por favor a los que están afuera que no hagan ruido porque acá en este estudio se escucha todo, ¿sí? Después a la salida pueden hacer todo el ruido que quieran. Bueno, el mecanismo que hemos establecido para este debate, arbitrariamente yo decidí qué temas me gustaría tocar. Obviamente les comuniqué a los candidatos. Los temas electos son el tema de bañado, tránsito, obras. Y después, obviamente, vamos a hablar también de las prioridades que ellos tienen y ahí ellos pueden meter el tema que quieran y luego se harán también algunas preguntas entre ellos. El temporizador está listo como para que cuando yo haga las preguntas empecemos. ¿Saben de qué me olvidé, gente? Así como yo nunca trabajo así estructuradamente, de quién va a responder primero, para sacar en un... ¿Qué hacemos? Y hacer así, primero ahí, después acá. Exacto, vamos a hacer así. Dale. Variando. De ida y vuelta. De ida y vuelta, fabuloso. Bueno, ¿todos están de acuerdo en que hagamos así? Sí, después preparamos, si no, unos papelitos y yo voy sacando para las próximas preguntas. Bueno, el tema del bañado, gente. ¿Por qué elegí este tema? El bañado, ustedes saben perfectamente, y vos que fuiste intendente durante estos 5 años, más que nadie, que afecta alrededor de 100.000 personas directamente fueron afectadas en esta última crecida, ¿verdad? Que viven en Asunción, digamos, en una cota muy baja y por lo tanto son sus casas afectadas.
Pero no solamente le afecta a las 100.000 personas directamente, sino que también indirectamente a los vecinos donde ellos van a ocupar las plazas, las veredas, porque obviamente en algún lado tienen que vivir mientras la inundación dure. O sea que nos afecta realmente a muchísimos asuncenos, ¿verdad? Es un problema de todos, por lo tanto. Entonces yo querría saber qué salida proponen y con qué recursos lo harán, porque si no yo puedo decir, bueno, vamos a construir una ciudad segundo piso, ¿verdad? Arriba del río con palafito, bueno, pero a ver dónde está la plata. Entonces, ¿qué van a hacer con el tema del bañado? Señor Ricardo Meyer, que es arquitecto, así que me imagino que tendrá, digamos, estudiado el tema, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la pregunta es realmente quizás una de las cuestiones más importantes que hay que resolver en Asunción. Sí. Porque, ¿Espera el temporizador? Ahí está, dale. Cuando llegue 2 minutos. Porque apunta a una ciudad inclusiva, a una ciudad para todos, a una ciudad mestiza, a una ciudad mixta. Nosotros proponemos una defensa costera que defienda y que nunca más hayan inundaciones en Asunción. Nunca más esas 100.000 personas afectadas se vean afectadas. Con una defensa costera, hoy día con la avenida Costanera, con un 5% de presupuesto más, se solucionan con compuertas, canalizaciones de los arroyos y estaciones de bombeo. Esa es la propuesta que tenemos, es la propuesta consensuada con los bañadenses, ¿sí? Dejarle a la gente, mejorar las condiciones de vida e impedir que esa gente que ya está muy afectada económicamente tenga que gastar energía y dinero todos los años para desplazarse a la parte alta, generando otros conflictos con el resto de la ciudad. Por eso es que estamos planteando mantener a la gente en el lugar, mejorar las condiciones de salubridad del sitio y protegerlas para siempre con una defensa costera. Esa defensa costera, un ratito tenemos todavía tiempo, ¿verdad? ¿Qué sistema más raro que es este? A ver, porque ahí, ¿qué es lo que pasó? Tendría que ser 2 minutos ya, 1 minuto y pico. No, está bajando, es regresiva la cuenta. ¡Ah, es regresiva! ¡Ah! ¡Qué boba que soy, ¿verdad? Es regresiva. Bueno, la cuenta regresiva. Yo no dije, Mario, ¿y qué? Pero lo pensás. Bueno, el tema es, cuando decís defensa costera, ¿es el relleno o qué es? No, es la costanera con compuertas que permitan... ¿Pero como está ahora o no es como está ahora? No, pero ahora están abiertos los cauces, sube el río y entra el agua. Entonces, canalizar los arroyos, poner compuertas que se van a cerrar en el momento en que crezca el agua del río y proteger de las dos inundaciones, porque hay una inundación de abajo y una inundación de arriba. Muchísimas gracias. Mario Ferreiro, a ver qué proponen. Bueno, tema crucial, fundamental para la ciudad y creo que para todo el Paraguay. En 1987, hoy estaba leyendo un libro que me regaló el arquitecto Gonzalo Garay Sucolillo. En 1987 se hizo el primer panel sobre el tema. Hablamos exactamente de 28 años atrás. Ya se comenzó a preparar un plan, no se pudo concretar varias veces por mezquindades políticas, por celos entre líderes y muchas veces por egoísmo también. 28 años en los cuales nos dice el padre Carabias, en un famoso escrito, ya se pudo haber hecho 3 franjas costeras. Nosotros abogamos por la franja costera inclusiva. Esto es el relleno hidráulico y la reubicación de los habitantes en el mismo lugar. Esto hay que entender muy bien, Mina, de la audiencia. Esa gente no quiere irse de ahí. Hay que terminar con la especulación de que vamos a llevarla a Itagua, a Capiatá, a San Lorenzo. Ellos quieren vivir ahí, tienen sus abuelos, sus padres, sus hijos. Ellos han hecho franja costera a su modo, rellenando los terrenos con mucho esfuerzo. Por lo tanto, respetemos a los bañadenses en su lugar. ¿Habrá que moverlos para acomodar la casa? Seguro que sí. ¿Qué es defensa costera hidráulica? No sé qué es. Es franja costera con relleno hidráulico. O sea, elevar la cota del terreno. No poner un muro. Respetamos la idea del arquitecto Meyer y del ingeniero Canese. Nosotros pensamos que esta es la más apropiada. No porque se nos ocurre, porque se ha trabajado así en decenas de paneles donde incluso el arquitecto y el exintendente han participado. Esto se ha trabajado mucho con organismos internacionales. Pero quiero redondear la idea con lo siguiente. La franja costera solamente será posible con un gran pacto político, social y económico. O sea, trabajar la Intendencia Municipal, Poder Ejecutivo y los pobladores. De otra manera, será imposible tocar nada en ese lugar, porque si no existe ese pacto, no existirá el acuerdo político ni tampoco el dinero. Y sobre todo, no existirá el factor humano, que es el que define dónde queremos vivir y morir.
y esa gente merece vivir dignamente en ese lugar. Arnaldo Samaniego. Bañados. El año pasado tuvimos un pico en la crecida, 7,38 metros en el puerto de Asunción, que afectó a más de 20.000 familias. Y tuvimos la noble tarea de asistir a más de 17.800 familias, tanto de Bañado Norte como de Bañado Sur, con el Comueda y el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. Esa asistencia para mí fue un orgullo porque pudimos contenernos, hubo explosión social, pero a la par se está trabajando en soluciones definitivas. En el proyecto Bozano, hacia el sur de la ciudad, tenemos perfilado la construcción de 101 viviendas. En el RC4, 2.300 viviendas para 2.300 familias, con todos los servicios básicos, luz, agua, cloaca, acceso a educación, a salud, a unidades de producción para que puedan tener empleo. Luego también instalamos 20 mesas en ambos bañados, de manera a que de cada mesa, de cada sector salgan las conclusiones bien consensuadas de acuerdo a los programas sociales que datan de la década del 80. Y para ello estamos otorgando el certificado de ocupación a las personas de los bañados. A 600 familias ya le hemos otorgado el certificado de ocupación. ¿Qué es el certificado de ocupación? Un documento que le avale al bañadense el derecho sobre su local, el lugar donde está viviendo desde hace mucho tiempo, 5 años en adelante. Entonces, a partir de ahí se van a ir viendo las modalidades que están en las ordenanzas municipales, que pueden ser reubicación, relocalización, indemnización o consolidación de barrio. Todos estos casos ya tenemos experiencia. La experiencia de las viviendas sociales hablan de la relocalización. Estos son los departamentos que están sobre la avenida Costanera y General Santos, como así también indemnización. Algunos quieren indemnización y son guiados para solución definitiva en temas de vivienda. Como así también la relocalización que da otra ciudad y consolidación de barrio, como estamos trabajando en la Chacarita. Ahí Mina. se acabó. Le voy a de todas maneras hacer otras preguntas yo. El tema de la defensa costera, Ricardo, así cortito nomás quiero que me diga, ¿en qué consiste entonces? A ver, para que la gente entienda cuáles que son los diferentes planteamientos. Consiste en hacer una avenida costanera rellenada, rellenada como la que se está haciendo, sí, solamente que se le agregan estaciones de bombeo, canalización de los cauces de agua y compuertas, ¿cierto? Esas compuertas van a estar abiertas todo el año, solamente cuando crezca el río, sí, se cierran, impide que el agua entre. Y las estaciones de bombeo permiten que todos los raudales, porque hay que tener en cuenta que hay 2 inundaciones en Asunción. Sí, la que viene del río y la que viene del río y la que viene de la ciudad. La que viene del río viene una vez al año, la que viene de la ciudad viene 2 veces al mes posiblemente, sí, con cada lluvia intensa, y desbordan los arroyos. Entonces eso hay que canalizar, proteger a la gente y hacer desagües sanitarios. Entonces no es rellenar, entonces no se rellena. No. El tema del relleno, el problema es el costo, ¿cierto? Es altísimo, entonces se tiene que recurrir a los desarrolladores inmobiliarios que necesitan esa tierra y bueno, entonces hay que desplazar a gente. Y nosotros planteamos que no, que hay que relocalizar nada más a la gente en el mismo sitio, mejorando la calidad, aumentando los espacios públicos. Mario, lo de ustedes, que es defensa costera hidráulica, sí, ¿en qué consiste? Porque no entendí. No, lo nuestro tiene que ver con la franja costera como se la concibió originalmente, del 87 hasta ahora. Mabel Causarano ya participó de aquella reunión del 87, el arquitecto Garay Sucolillo, el arquitecto Franco Troche, sí, el BID, el Banco Mundial. ¿Qué era? Hacer las avenidas pero rellenar el terreno. Rellenar, claro, que nos quede esa palangana que quedó ahora. Sí. Todo eso tiene que rellenarse y se reubica a la gente, como había dicho Arnaldo, en los lugares apropiados. Por ejemplo, en este caso mínimo que tenemos ahora, ahí en ese extremo de la costanera que tenemos, donde ya se hizo un grupo de casas, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. Ahí ya están casas con servicios, agua, luz, desagüe que ya fluvial, se hizo eso. Claro, cloaca. Pero eso se rellenó, ahí ya estaba. Claro, no, eso se rellenó, claro que se subió. Rellenó, claro, en la costanera de General Santos, ahí cuando con Artigas. Sí, pero no sabía que se había rellenado. Claro, ese es un ejemplo de cómo se debe hacer, pero en completo, ahí, Bañado Norte y Bañado Sur. Pero sobre todo acá lo importante es entendiendo que esto tiene que tener una financiación que se corresponda con la realidad, que puede ser muy alta, es cierto, pero imagínate Encarnación con un muro costero, sin mirar el río Paraná. Y otra cosa más que nos dicen los expertos, no lo digo yo, lo dicen los técnicos que están en mi equipo,
ese lugar ya es impermeable, ya no hay forma de meter más para abajo nada, porque ya es un suelo arcilloso, que todo lo que sale finalmente es agua. Entonces no es solamente parar la inundación, es darle los servicios de una casa decente a la gente. Ellos tienen que vivir igual como vivimos nosotros en la zona alta. ¿Cuánto queda por metro cuadrado una vez rellenado? Pero se recupera prácticamente el terreno y se gana más. Por eso es que también se habla de que se puede hacer toda la reubicación de la gente en su lugar de origen y hasta va a quedar lugares para inversión inmobiliaria, y si así fuera, se podrá seguramente recuperar parte del costo. El dinero, muchos dicen es mucho, pero Encarnación lo hizo, con ayuda de Yacyretá, es cierto. El orgullo del Paraguay ahora en Encarnación. Carmen del Paraná también. Está comenzando Hernandarias. ¿Por qué no en un gran pacto social y político hacerlo en Asunción? Vamos a sentarnos con el presidente de la República y los dos, de manera histórica, digamos, resolvamos este problema en 5 años. A ver, Arnaldo, en el caso de usted, no. En realidad esta vez no, porque es unas preguntas adicionales nomás que yo hago. Sí, después vamos al corte. En tu propuesta, ¿cómo es? ¿Es la A, la B? ¿Cuál de las dos? Definitivamente es continuar lo que se viene haciendo. O sea, que acá no tengo que inventar nada, tengo que continuar de la época de Pereira Ruidía, justamente él lo acompañaba por Sarubi, que es uno de mis asesores principales en obra. Data todo el proyecto de lo que se tiene que hacer en ambas costaneras, en ambas franjas costeras. Entonces, nosotros lo que planteamos es continuar lo que se hizo en estos 3,8 kilómetros, de reubicar a las personas, despejar de ese lugar para que pueda proyectarse en la primera etapa de la costanera. Fueron 350 familias las afectadas, de las cuales 200 fueron a estas viviendas sociales, otras fueron indemnizadas y otras fueron a otra ciudad. Nosotros estamos trabajando en el proyecto RC4, que justamente con el gobierno nacional, porque está como prioridad del presidente Cartes, nosotros tenemos una mesa instalada en coordinación con el Ejecutivo para llevar adelante. ¿Y ya tenemos el proyecto ejecutivo, sí, se está haciendo la instalación de las mesas, y de las mesas van a ir. Hay gente que no quiere ir, hay gente que quiere ir, y hay gente que quiere ser relocalizada o reubicada. Entonces, continuar con lo que se viene haciendo, el desarrollo de la avenida costanera, que ahora ya fue adjudicada para su segunda etapa, y que vamos a lograr también la circunvalatoria norte con esta obra importantísima para la ciudad. Gracias. Ahora sí, voy a una brevísima pausa y luego vamos al segundo tema. Ya sabes que la Cooperativa Universitaria celebra en el 2015 sus 42 años de vida institucional, y utilizando los servicios de la Cooperativa Universitaria puedes ganar 42 fabulosos premios. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift, 0 kilómetros, y otros 40 premios más, entre ellos obviamente televisores, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Entérate de cómo participar en www.cu.coop.pi o llamando al 6170-000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, y Barcos y Rodados, ya sabes, presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora por lo tanto el desempeño también del motor y prolonga su vida, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, Incabril con su limpiador multiuso, con auténtica citronela natural, espanta mosquitos y moscas, y ahora que viene el verano sobre todo, Incabril multiuso. Repasa tu casa, te queda con un aroma sensacional, 100% citronela natural, y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilo y recibí los tips de limpieza para tu hogar. Ahora sí, breve pausa y enseguida vamos con el segundo tema de este debate. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Ciudad del Este ya no es lo que era. ¿Te acordás? ¿Te diste cuenta? Costó, no fue fácil, pero la ciudad cambió. Porque hace tiempo que tomó otro camino. Tomó el camino de la salud por decisión propia. Porque este es el único municipio del país que tiene 4 ambulancias, un laboratorio municipal y 26 dispensarios que atienden a más de 88.000 personas por mes gratis.
tomó el camino de la educación y no paró, porque el Centro Educativo Municipal ya tiene 5.396 alumnos. Este municipio convirtió un lago en un centro recreativo con 12 kilómetros de bicisendas interconectadas, un anfiteatro a orillas del agua y más de 25 guardias municipales que patrullan día y noche para que puedas disfrutar seguro. Ya podés soñar a lo grande, porque este es el lugar que ha transformado un aeropuerto en un complejo deportivo de alto vuelo, único en el país. Nunca estuvo más claro el camino. Por eso se iluminaron las noches, se construyeron puentes, se pavimentaron y se empedraron 776 cuadras y se crearon los corredores norte y sur para unir definitivamente la ciudad. Démonos cuenta de que este no es más un lugar de paso, que el mundo está viniendo acá para quedarse. Y eso es un mar de oportunidades para trabajar. Si el camino al futuro no es este, ¿cuál es? Ahora corres, ahora estudias, ahora bailás, ahora salís a comer y a patinar como en ningún otro lugar. Ahora soñás y te acercamos la salud acá nomás. Este es el momento. Este es el lugar, porque este es el camino hacia el futuro del Paraguay. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Para mí todo fue muy nuevo porque era un deporte que yo no conocía. No sabía que había deportes para personas con discapacidad. A él el deporte le cambió la vida. Él se libera jugando. Están habilitando nuevos deportes. Gracias a la ayuda que nos brinda Teletón, van a poder surgir más jugadores así como yo y como los Yacarruedas. La verdad que es muy emocionante saber que hay gente detrás que nos está apoyando y necesitamos de todos para lograr una sociedad inclusiva.
Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, que el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarla a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Y qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Esta noche en 30 minutos. Libertad transitoria. Uno que sale, otro que entra. Realidades opuestas en Tacumbú. A la deriva. Niña víctima del derrumbe no recibió asistencia del MEC. El resumen de estas y otras noticias, como siempre, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, hoy no solamente puede ser un gran día, sino que es un gran día porque se está dando el debate de los 3 candidatos a intendente por Asunción, para Asunción. Y es importante porque la idea de este debate es que la gente conozca mejor las propuestas de los candidatos para que luego el 15 de noviembre tengan más elementos para poder elegir mejor. Así que espero que sea de provecho para todos ustedes. Pharmacenter te invita a vivir la experiencia del deporte inclusivo y te espera el sábado 17 de octubre, este sábado a las 8 horas, en la costanera de Asunción para pedalear por Teletón, porque sabemos que una sociedad inclusiva la construimos juntos. Inscribite en cualquiera de las sucursales de Pharmacenter. El costo de la inscripción, 30.000 guaraníes, y todo lo recaudado será entregado a Teletón. Juntos somos invencibles, vos y yo por Teletón. Pharmacenter nos cuida. Encontrar todo en un solo lugar, ya sabes, Mateco Materiales de Construcción, stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución, cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, etc. Encontrar todo en un solo lugar, avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala, teléfono 501-700, Mateco, calidad y cantidad garantizada. Bueno, estás cansada, ¿te parece que te falta energía? Evidentemente te falta Woman's Ultra Mega.
desarrollada por GNC en castellano, GNC, para la mujer activa, con vitaminas, minerales, oligoelementos en la cantidad exacta de tus componentes para vos. Viste que uno de repente se alimenta mal, come mucho dulce, come mucho carbohidrato, pero no compensa. Bueno, para eso tenés GNC, ahí está Woman's Ultra Mega. Representa y distribuye Bioethic, Pharma Sociedad Anónima. Bueno, y vamos entonces a la segunda pregunta, al segundo tema, y empezamos, digamos, del lado contrario, empezamos por Arnaldo Samaniego. El tema tránsito en la capital. Ustedes saben que se ha vuelto un problema de tiempo para los que tenemos que trasladarnos, sea en automóvil o en transporte público, y todo un estrés, obviamente. Perdemos a veces 1 o 2 horas para llegar a nuestros respectivos hogares, o sea, perdemos de 2 a 4 horas por día para ir y venir del trabajo. ¿Qué propuestas presentan los candidatos para estos 4 puntos? Agilización del transporte, o sea, del tránsito, no el transporte, perdón, agilización del tránsito, el transporte público, el estacionamiento y el cumplimiento de las normas. Que todos estos elementos obviamente hacen al problema del tránsito. Si no pueden responder en 2 minutos, después les doy un poquitito más de tiempo a cada uno. A ver, el tránsito en la capital, ¿qué se ha hecho y qué se va a hacer? Muy bien, Mina. El tránsito, como vos bien dijiste, es un problema de la ciudad. La ciudad cada vez recibe más gente. 2 millones de personas aproximadamente entran y salen a la ciudad, en 500.000 vehículos livianos, en 80.000 entre camiones pesados y ómnibus, y miles de motocicletas. Tenemos los mismos accesos prácticamente de la época de la colonia. A partir de ese diagnóstico nosotros formamos un consejo de seguridad vial, en donde se determinan las calles a asfaltarse de manera a generar las vías alternativas a las principales calles y avenidas de alto tránsito en la ciudad. Es así que al 4º año de nuestra gestión hemos asfaltado más de 1.500 cuadras, hoy unas 700 cuadras están en ejecución y planteamos asfaltar unas 3.000 cuadras más. De la misma manera, los pasos de nivel que se han construido. Pasos a nivel, los famosos viaductos, ¿verdad? Viaductos, túneles. Ah, viaductos, perfecto. El túnel Semidey, antes teníamos un nudo conflictivo ahí, hoy ya no. Con el túnel Semidey, el viaducto sobre Santa Teresa de Aviadores, se va a construir ya con el MOPC, el viaducto de aviadores Madame Lynch. Ajá. ¿Este año se empieza? Como así también, sí, este año se adjudica la obra. Y bueno. Aviadores y Madame Lynch. Aviadores y Madame Lynch. Y después están el cambio del sistema semafórico. Después de 45 años teníamos un sistema ya obsoleto, un sistema francés. Hoy tenemos un sistema a través de una cooperación con la COICA, donde la municipalidad instaló más de 500 aparatos semafóricos en esta primera etapa. La buena noticia es que la semana pasada los empresarios de Tracón, que es la empresa que contratada por la COICA, nos anunciaban que el pedido que le solicité en Seúl a la gente de COICA para el segundo tramo del sistema semafórico se va a ir dando el próximo año. Entonces, ¿para dónde es el segundo tramo? Perdón. Para las calles transversales, justamente como estaba diciendo. Hoy se determinaron las calles principales, las avenidas principales, en 78 cruces semafóricos, que a través de vía fibra óptica está conectado con el edificio que construyó la municipalidad en la avenida Costanera. Desde ahí se monitorea, se regula la frecuencia. Y ahora van a ser para las calles transversales. Así mismo. Pará un ratito. Estacionamiento, metrobús. Eso después me decís. No, sí. voy a dar, porque creo que a todos les va a faltar un poquitito en la parte de tránsito, porque les puse varios puntos. Mario Ferreiro. Sí, bueno, en tránsito estamos también en un estado terminal, como en casi todos los aspectos de la ciudad. Estas soluciones de los últimos 6 meses no logran rebatir todo lo que no se hizo durante 4 años y medio. Las obras que cita el intendente son muy interesantes, pero son todas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Si hubiera royalties acá o derecho de autor, tendríamos que pagar derecho de autor al gobierno central, porque es el que hizo las obras que conocemos y que siempre se citan en campaña. Aquí la intendencia tiene que liderar este proceso de transformación de nuestro cambio, de transformación de nuestro tránsito. El Plan Z tiene más de 20 años y sin embargo nunca se ha logrado liderar políticamente la concreción del mismo. Ya sabíamos que esto no iba a pasar hace más de 3 décadas, sin embargo nos dejamos de estar. Nosotros proponemos medidas mucho más drásticas, carriles exclusivos para ómnibus, proponemos cambio de dirección de las avenidas para entrar y salir de la ciudad. Lo hace Posadas, lo hace Corrientes, Formosa. Como Asunción todavía no se animó a proponer, a experimentar, aunque sea a aprobar
a un sistema en que entremos todo por España y Mariscal López y salgamos todos a una hora X de la ciudad, como se hizo en la Avenida Libertador en Buenos Aires, me acuerdo hace 30 años. No tenemos ese coraje ni el liderazgo político para producir los cambios que necesitamos, entonces quedamos siempre con cositas de campaña hechas en los últimos meses de una gestión gubernamental. No alcanza. Y finalmente también está una demanda muy fuerte de la ciudadanía, ya que se está comenzando a tener la posibilidad de tener troncales como el Metrobús, que también es obra del gobierno central y no de la municipalidad. Tenemos que pensar ya ahora en alimentar esos troncales con ómnibus interurbanos. La gente quiere ir de un barrio a otro o de un barrio hasta en la parada del Metrobús, de tal manera a llegar hasta su casa o hasta su barrio, no caminar 20 cuadras. Nos piden sobre todo ómnibus para los barrios, los famosos inter, que sean licitados por la municipalidad y controlados por la misma. La gente quiere transporte seguro, cómodo. Hoy pagamos 2.300 guaraníes por el pasaje y todavía el servicio no es el que espera la ciudadanía. La municipalidad sí tiene que intervenir en esos temas y no esperar que lo haga el gobierno central. Ricardo Meyer. Bueno, primero quiero robar unos segunditos sobre lo anterior. El ejemplo de Encarnación creo que no se corresponde para nada. Sí, primero que no es una inundación. Es una inundación, no es un relleno. Y segundo que eso es un embalse que queda fijo, no sube ni baja. Bueno, con respecto a tránsito, nosotros vamos a trabajar con dos elementos que prácticamente nunca se usaron. Planificación y las atribuciones constitucionales que tiene la Municipalidad de Asunción para incidir en el tránsito. Hablamos de movilidad, no solamente de tránsito. O sea, falta planificación, especialmente por el tema de especulaciones y por las cúpulas que están prendidas a esos negocios. Entonces, crear el Instituto de Planificación Urbana de Asunción, esa es la principal solución. Municipalizar el transporte público, más... ¿Todo el transporte? Todo el transporte público, municipalizar, más énfasis al peatón y a las bicicletas. Y por último, repoblar Asunción, que la gente pueda vivir cerca de su lugar de trabajo, cerca de su lugar de estudio. Eso va a permitir que tengamos menos desplazamiento, el centro y los barrios, menos desplazamientos y utilizar la infraestructura que ya cuenta hoy Asunción. Hoy Asunción tiene muchísima infraestructura, tiene escuelas, tiene colegios, tiene teatros, tiene todos los servicios básicos y no tiene mucha gente viviendo en el centro. Entonces, con incentivos fiscales, permitir que la gente pueda vivir cerca de su lugar de trabajo y de su lugar de estudio, eso va a permitir aligerar ese conflicto enorme que tiene. O sea, planteamos cambiar el modelo de desplazamiento de la gente y tenemos la posibilidad de hacerlo porque no estamos atados a ninguna cúpula que esté manejando esos negocios actualmente. Mario, sí. Una repregunta y después... ¿Cómo no? Cuando vos decís estas obras, que algunas por lo menos de las que citó Arnaldo Samaniego, hizo el gobierno central, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas obras que, no sé, yo como asuncena que fui... Igual acepto y felicito, claro. No te iba a decir, o sea, vos tenés que trabajar como intendente totalmente. Con el MOPC. La primera llamada que voy a hacer el 16 de noviembre al presidente de la República. Y coordinar. Lo que no voy a hacer es adjudicarme yo las obras del MOPC. Eso es más lo que yo cuestiono, ¿no? Es una cuestión hasta, si se quiere, de campaña electoral y hay que decirle la verdad a la gente. Ese es el punto. Estamos en una etapa muy particular de la política paraguaya. Lo que está pasando en la UNA, los estudiantes secundarios, lo que pasó en Contraloría, lo que está pasando en Lambaré, nos mandan el mensaje que no podemos seguir mintiéndole a la gente. Este es el punto que se está discutiendo cuando hay encuestas que marcan una tendencia. ¿Queremos el viejo modelo que miente que algo queda y reelegimos a todos los gobernantes? ¿O proponemos transparencia, apertura y decir la verdad? Es lo que yo cuestiono simplemente, ¿no? Yo creo, Mina, que acá tenemos que entender, le digo principalmente acá al compañero Mario, que la función del intendente, porque a mí me tocó ser intendente, es gerenciar soluciones para la ciudad. Yo no digo que esta obra es mía, esta obra lo hicimos con el gobierno nacional. Y si hay un mérito de nuestra administración es que nosotros aprendimos a trabajar con el gobierno nacional. Gracias a la experiencia administrativa que tenemos, gracias a la experiencia política que tenemos, pudimos llevar acciones y obras con 3 gobiernos de diferentes partidos, ¿verdad? Entonces, el plan Z de 27 años atrás, nosotros lo actualizamos, armamos un consejo de seguridad vial, tenemos una mesa instalada con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones semanalmente, en donde
la municipalidad tiene que aprobar todas las acciones y obras que se realizan en la ciudad. Y en el caso particular del Metrobús, a mí me tocó hacer el lobby político en el Parlamento, en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Fui a hablar con el finado Lino Oviedo en su momento en su residencia. O sea, hicimos el lobby, trajimos expertos, consultores, para convencer a la clase política de todos los partidos que es un método que va a funcionar y que de hecho funciona en otras ciudades, ¿verdad? Que en el corredor de Eusebio Ayala se cambie todo lo que sea desagüe pluvial, desagüe cloacal, llevar y trasladar al sitio de la vereda el sistema de cañería de provisión de agua potable, asfaltado nuevo, un corredor preferencial para un tránsito, para un bus de tránsito rápido, que es el Metrobús, que va a estar transportando más de 350.000 personas por día con transporte y líneas alimentadoras en los barrios que van a sacar a la gente al corredor principal y así poder optimizar el tiempo con calidad y confort y seguridad. Una cosa a todos. El tema del tránsito en Asunción, en realidad no es solamente Asunción. Correcto. Porque está área metropolitana, es Lambaré, es Luque. Nosotros formamos un grupo con los intendentes de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción, que son los principales. Y Capiatá también se sumó y estamos trabajando permanentemente para la determinación de ese corredor de 18 kilómetros desde Capiatá, San Lorenzo, hasta el puerto de Asunción. Necesitamos crear un Metrobús. organismo, Mina. Si no tenemos un organismo como lo tiene Curitiba, sí, como lo tienen las grandes ciudades de Montevideo, estuvo hace poco, no va a ser posible. O sea, un grupo nomás y que voluntariamente nomás se trate de congeniar, algo va a ser difícil. Tiene que ser un organismo mixto, que tenga participación municipal y también gubernamental. Sobre ese punto, debe crear el Instituto de Planificación Urbana Asunción. Importante que sepan también que estemos informados de lo que estamos haciendo. De repente salen las ideas y nosotros ya estamos trabajando en eso. Por ejemplo, trabajando coordinadamente. Nosotros tenemos la elaboración del Código de Ordenamiento Territorial, suscrito con 13 ciudades vecinas o próximas a Asunción para tratar el tema de tránsito en particular. Ya existe eso. Y tenemos la firma de una cooperación con la Municipalidad de Curitiba para establecer un laboratorio de planeamiento urbanístico. Entonces, que pueda proyectar acciones y obras a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces no va a importar más un cambio de intendente que vuelva a cero, como es siempre. Cada cambio de intendente vuelve a foja cero, ¿verdad? Y a veces no se despega del cero. Entonces se retrocede. A ver, nosotros planteamos... No, yo primero desmiento eso categóricamente. En mi caso particular, el compromiso es seguir con la obra iniciada, por supuesto. Nadie va a tener la visión tan cerrada de parar las obras. Las pocas que se hicieron además. Además, yo creo que la gente ha hecho su veredicto. Está en el rechazo que genera la gestión de Arnaldo. Si fuera así como él dijera, estaría ya con una intención de voto irreversible. Sería prácticamente una pérdida de tiempo este debate. Pero la realidad cuenta que hay un enojo ciudadano y ese enojo él tiene que asumirlo, que es el costo de la falta de acción durante 4 años y medio. El señor Pico va a tener más horas que el señor Samaniego en poco tiempo. Y el señor Pico, que es el intendente de Asunción en este momento. Esa es la... ¿Quién es Pico? Lastimosa. ¿Te das cuenta? Va a tener ¿Quién más, Pico es Pico? Porque a donde va siempre Arnaldo a inaugurar, pero Pico es el intendente. Entonces, sí, fue nuestro proyecto, nosotros conseguimos los recursos, los vecinos nos invitan porque reconocen que esa obra lo hicimos nosotros. Y Pico no es un astronauta. Es que no lo hicieron ustedes, Arnaldo, lo hizo la ciudadanía con sus tributos. Pico forma parte del proyecto político. Lo hizo la gente pagando los impuestos, no lo hicimos. ¿Pero está de acuerdo con la obra entonces? Pero claro que sí, vamos a mejorar. ¿Va a continuar la obra? Multiplicarlas. Entonces no critiques. No, pero creo que es importante nomás criticar la obra que nosotros hicimos. No vos estuviste en primera fila con Francisco. Dame una alternativa a las calles alternativas que se asfaltaron. Yo tengo una alternativa. Al mejoramiento del mercado municipal número 4. Dame alternativa a la construcción del mercado municipal edificio número 4 lo está haciendo con fondos de Itaipú y hay que agradecer a Itaipú. ¿De dónde va a quitar dinero, Mario? Vos no sabés, vos no conocés ese ambiente. Es difícil, hermano. Por suerte no conozco algunos ambientes que vos conocés. Pero tenés que tener la experiencia mínima administrativa del sector privado, sector público, para tratar de entender. A mí también me llevó mucho tiempo entender, coste que me rodeé de gente profesionales en cada área, ¿verdad? De acuerdo, yo con mucho respeto lo digo y por disidencia, obviamente, pero es importante, de pensamiento es por y respeto a la ciudadanía, por respeto a la ciudadanía, hay que respetar. Es cierto, se critican obras
Se critican obras porque hubo una postergación de varias décadas en cuanto a obras de infraestructura. Pero si Evani hizo el desagüe pluvial de España, por ejemplo... No, por favor. Nosotros hicimos. Vamos a reconocerla. Evani, por lo menos que tú eres originaria. Nosotros hicimos el desagüe pluvial. Preguntarle a tu asesor. Sí, Nos fuimos es alumno del San José a explicarles a los vecinos, a los frentistas. Sí. Tenemos todo un protocolo de acción. Nosotros hicimos el proyecto ejecutivo, mejoramos el que estaba, hicimos el proyecto ejecutivo, ejecutamos, cerramos por un año en la calle España, generamos las vías alternativas y hoy España que era así, nosotros, un trabajo que no se ve, que es invisible, que costó mucho dinero, mucha molestia. Hoy en un día de lluvia, España, desde Santa Rosa hasta Cubicet, 1 kilómetro de galería, 1 kilómetro enterrado bajo asfalto, hacen que no tengamos... A ver, un ratito hoy... porque Major hay alternativa, por supuesto, porque asfaltar todas las calles de la ciudad no es la solución. Ampliar las avenidas no es la solución, hacer viaductos no es la solución. Tenemos que cambiar el modelo. Un auto por persona es un modelo insostenible, perimido. Desde el punto de vista lógico, no es lógico desplazar 1000 kilos de hierro para mover 80 kilos de carne. No es lógico desde el punto de vista ecológico, porque estamos contaminando, desde el punto de vista económico. Y sobre todo no es lógico desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente. Perder 2, 3 o 4 horas de vida por día que le puede dedicar a la familia, a los hijos, a estudiar, a descansar, no es lógico. Hay que apostar al transporte público. Esa es la solución. Hay que apostar a que la gente viva cerca de su lugar de trabajo. Hay que apostar a una ciudad caminable. A eso hay que apostar, no a asfaltar y ensanchar la vía. Esa no es la solución. La industria automotriz internacional tiene la capacidad para llenar las calles que asfaltemos, los viaductos que hagamos, las avenidas que hagamos. La infraestructura es una parte del problema, pero realmente el modelo es el problema. Ese modelo es el que tenemos que cambiar. No pudimos terminar en cuanto a las cosas que hicimos en la intervención del tránsito y lo que proyectamos hacer. Estamos hablando de asfaltar 3.000 cuadras más, de generar bicisenda, que de hecho ya determinamos el primer kilómetro de bicisenda sobre la calle Yegros, de 21 proyectadas hasta 11. Continuar con 5 viaductos más, lograr la circunvalatoria, trabajar con el MPC para lograr la circunvalatoria de unos 15 kilómetros más que hacen a la segunda etapa de la costanera. Incluye 4 kilómetros de avenida costanera hasta el Botánico, hasta empalmar la rotonda, lo que sería la rotonda, la continuación del primer presidente. Y de ahí 2,5 kilómetros más y otros 7 kilómetros para vías alternativas a esa avenida, incluyendo el mejoramiento de Artigas. Sí. Lo que Major plantea también es interesante, aparte de lo que ustedes plantean, digo, no es excluyente. Ese tema de desarrollar un poco el centro y hacer que, yo no sé si con algún tipo de... Incentivos fiscales o algo, y que además, para que la gente viva más cerca de su trabajo. Yo siempre digo, ¿cuántos funcionarios públicos hay que tienen que venir de Capiatá? Empleados de comercio. Pero no hay nada que inventar ahí, Mina, está todo hecho. El plan CHA ya fue aprobado, se hizo una licitación internacional, ganó un proyecto español, tuvo un jurado integrado por arquitectos muy conocidos del Paraguay. Ya está eso, hay que liderarlo y hay que hacerlo. Perder tanto tiempo durante 4 años y medio y después tratar de hacerlo rápido para que haya una reelección. Lo está liderando la Municipalidad de Asunción bajo mi administración, Mina, que trabajamos con la ministra de Cultura, y el presidente de la República conformó un consejo de ministros para impulsar. ¿Cómo se llama eso? Ese es el plan del Centro Histórico de Asunción, donde se trabajó con un equipo internacional. Se llamó a un concurso internacional, ya están los 70 pasos a seguir. La Municipalidad de Asunción ya dio las señales que nos pedía justamente el plancha. Recuperamos la Plaza Uruguaya y no es hace 2 meses, hace 3 años. A ver, un ratito, se me reba el tiempo, un segundito. La escalinata de Antequera, estamos recuperando el Parque Caballero. Estamos trabajando con los chicos del ANCHA. El Parque Caballero es para ponerlo en duda, porque Pablo Gómez Silgueira publicó un artículo demoledor hace un mes. Seguramente no se fue al parque. Te invito, mañana vamos al parque y después del artículo de Pablo. Ya se hizo el vallado perimetral y se le reubicó a las 13 familias que están viviendo dentro del parque. Hoy se está trabajando en el sendero, en el equipamiento. O sea que tenemos tantas cosas para contar de lo que hicimos, querida Mina. Bueno, me esperan un segundito, mientras tanto tengo que dar una brevísima pausa y vamos al
tercer tema, porque se nos va el tiempo. Son las 11:05, ¿no? Lo que pasa es que tengo acá 22:05, mira. Bueno, son las 11:05, con más razón. Atenti, por favor. Tener el dinero que querés y empezarlo a pagar a los 60 días, solicitando tu préstamo en el Banco Continental. Podés tener todo lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visitá sus sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Bueno, cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. El 16 y 17 de octubre, hace tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money, marcando asterisco 555 numeral y nosotros la duplicamos. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo fácil. Pausa y enseguida vamos al tercer tema del debate. ¿Cuál es? En octubre, hace tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money y nosotros la duplicaremos. Prepárate para donar activando tu... Ciudad del Este ya no es lo que era. ¿Te acordás? ¿Te diste cuenta? Costó, no fue fácil. Pero la ciudad cambió. Porque hace tiempo que tomó otro camino. Tomó el camino de la salud por decisión propia. Porque este es el único municipio del país que tiene 4 ambulancias, un laboratorio municipal y 26 dispensarios que atienden a más de 88.000 personas por mes gratis. Tomó el camino de la educación y no paró, porque el Centro Educativo Municipal ya tiene 5.396 alumnos. Este municipio convirtió un lago en un centro recreativo con 12 kilómetros de bicisendas interconectadas, un anfiteatro a orillas del agua y más de 25 guardias municipales que patrullan día y noche para que puedas disfrutar seguro. Ya podés soñar a lo grande, porque este es el lugar que ha transformado un aeropuerto en un complejo deportivo de alto vuelo, único en el país. Nunca estuvo más claro el camino. Por eso se iluminaron las noches, se construyeron puentes, se pavimentaron y se empedraron 776 cuadras y se crearon los corredores norte y sur para unir definitivamente la ciudad. Démonos cuenta de que este no es más un lugar de paso, que el mundo está viniendo acá para quedarse. Y eso es un mar de oportunidades para trabajar. Si el camino al futuro no es este, ¿cuál es? Ahora corres, ahora estudias, ahora bailás, ahora salís a comer y a patinar como en ningún otro lugar. Ahora soñás y te acercamos la salud acá nomás. Este es el momento. Este es el lugar, porque este es el camino hacia el futuro del Paraguay. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.
Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Para mí todo fue muy nuevo porque era un deporte que yo no conocía. No sabía que había deportes para personas con discapacidad. A él el deporte le cambió la vida. Él se libera jugando. Están habilitando nuevos deportes. Gracias a la ayuda que nos brinda Teletón van a poder surgir más jugadores así como yo y como los Yacarruedas. La verdad que es muy emocionante saber que hay gente detrás que nos está apoyando y necesitamos de todos para lograr una sociedad inclusiva. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Mi amor, mira. Tigo Money me acaba de hacer un regalo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Hoy el resumen de estas noticias en 30 minutos. Atornillados a sus cargos. En clínicas denunciados no pueden ser despedidos. ¿Cómo te llamas? Tiene un nombre raro y fue eliminado del Facebook. A partir de las 23:30 para que usted vaya a dormirse muy bien informado. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, y lo mejor para tus fiestas y recepciones, ya sabes, Confitería El Molino, dirección España, casi Brasil. Toda una tradición en Asunción. Teléfono 021-2253-51, 021-2040-31. En la web www.confiterrialmolino.com.pi. Y bueno, el lanzamiento de la loteadora, ya saben, Colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta a Cabañas, a pasos del Poder Judicial y al lado del futuro Ministerio de Defensa Pública. Lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta al 443-600 y sin costo también al asterisco lote o llamando a cualquiera de sus agencias en todo el país. La loteadora inmobiliaria S.A., su inversión más segura en la vida. Bueno, ahora queremos saber, porque si bien obviamente yo les pregunté sobre el tránsito, que me imagino que a todos les embola el tema del tránsito, el tema de un problema social que es el bañado, etc. También queremos saber, a ver, ¿cuál es la
¿Qué impresión ellos, cómo van a imprimir su gestión municipal? A ver, ¿quieren dejar algún sello personal una vez que concluyan los 5 años de mandato? ¿Cuál es el sello que le va a imprimir cada uno si llega a ser candidato a Asunción? A ver, ¿en qué se quieren destacar o cómo quieren que lo recuerden? Ah, este fue el intendente ¿Qué? Arranco yo. Sí. Bueno, gracias, Mina. Transparencia en la gestión. El ciudadano de Asunción tiene que saber qué hacemos con su dinero. Tiene que saber todos los detalles de la marcha de las licitaciones, cómo administramos el dinero de cada uno de los contribuyentes. No nos puede pasar más esto. No puede Contraloría decirnos en una conclusión que al finalizar el ejercicio 2013 la Municipalidad de Asunción tiene una falta de gestión administrativa de recursos provenientes del FONACIDE, dejando de ejecutar 14.000 millones de guaraníes. Y lo dice la Contraloría, no Mario Ferreiro. Esta falta de gestión imposibilitó la ejecución de proyectos y la provisión del almuerzo escolar a los alumnos de las escuelas y de los colegios de la capital. No podemos permitirnos más un gobierno que deje sin desayunos y almuerzo escolar a nuestros jóvenes. La transparencia absoluta y sobre todo la claridad administrativa. La participación en la toma de decisiones. No tenemos más ni codenis, no tenemos más ni guarderías infantiles para nuestras trabajadoras. Queda una en el mercado 4, el resto abandonado. ¿Por qué? Porque hay otras actividades más importantes para el señor intendente que busca su reelección. Y por último, la eficiencia administrativa. Yo por lo menos no quiero más este modelo de ciudad, ¿verdad? Yo este modelo de ciudad me negaría, y avísenme si quiero ser reelecto dentro de 5 años, si es que me presento con este tipo de ciudad hecha un cráter, un valle lunar. Y un último tema sobre gestión administrativa. Esto me mandan los propios empleados y jubilados. Faltan 14.000 millones de guaraníes en la caja de jubilaciones del personal municipal. Ya tienen problemas con la cesión de sus préstamos, de sus trabajos financieros que ellos hacen, porque no se les está pagando. Justo en un año de campaña electoral. No lo digo yo, lo manda la propia caja de jubilaciones del personal municipal y dice justamente que no están recibiendo este dinero desde julio del 2015, justo en etapa de campaña. Estas son las cuestiones que queremos cambiar y por eso hay una fatiga, un cansancio muy grande de la ciudadanía con este modelo de política. Nosotros queremos justamente quedar en la historia como lo que les contaron todo a los ciudadanos de Asunción en el momento apropiado y con los números acertados, bien controlables, verificables. Arnaldo Samaniego. Bueno, de hecho, nosotros iniciamos un proceso de cambio en la ciudad en cuanto a infraestructura. No se puede negar. Recorriendo la ciudad vemos obras por todas partes. De hecho, la cantidad de obras que hicimos no se compadece con la totalidad de las obras que hicieron las anteriores administraciones. La calle asfaltada, el desagüe pluvial, dejar una Asunción sin raudales, una Asunción cambiada, que lo vamos a ir concretando en el próximo periodo, sin lugar a dudas, porque esta máquina no tiene que detenerse, Mina. No podemos volver a cero, no podemos retroceder. Es la administración que más obras hizo y vamos a seguir haciendo obras para la ciudad, para la gente. Seguramente al vecino no le llegó todavía el asfaltado, pero está cerca del asfaltado de llegar frente a su casa porque se está trabajando. Hemos testimoniado con obras y con honestidad, con total transparencia. La administración municipal cada 3 meses informa a la Contraloría, al Ministerio de Hacienda, a la Junta Municipal. La Junta Municipal, por mayoría, aprobó todas mis gestiones, incluyendo concejales que hoy están trabajando con Mario, han aprobado la ejecución presupuestaria de todas nuestras administraciones. O sea que más transparente. Y a eso sumarle que hemos dado inicio al e-government, al gobierno electrónico. Todo está en la web y gradualmente vamos a poder ir transparentando cosas que no se hizo nunca. O sea que las cosas que nosotros estamos haciendo obedecen al cambio que se ha iniciado y vamos a concretar el cambio. El sello va a ser una ciudad mucho más bonita, amigable, bien estructurada, sin raudales, con más calles asfaltadas y con puentes que unen barrios que quedan todavía pendientes. Hay calles de tierra todavía en Asunción, con soluciones definitivas para los bañadenses. Esa es la ciudad que proyectamos, pero nosotros estamos cambiando Asunción con obras. Ricardo Meyer. Bueno, nosotros la impronta que le queremos dejar a la ciudad de Asunción es mayor participación de la gente,
mayor inclusión, una ciudad muchísimo más integrada y mayor educación. Quisiera ser recordado como Antanas Mockus, el alcalde de Bogotá, que transformó esa ciudad, pero transformó en la cabeza de la gente. Primero transformó al ciudadano y después vienen las obras necesarias, porque el propio ciudadano involucrado con su ciudad es el que va a ser el partícipe a través de la participación organizada de las comisiones vecinales. Esa es la impronta que le queremos dar. Queremos hacer una Asunción para todos y para todas. Esa es la obra más importante que queremos dejar en el gobierno municipal. Ese es el objetivo. ¿Cómo hacer eso? Invertir en educación ciudadana, hacer las obras que la gente necesita, no las obras rimbombantes. El pequeño puentecito que necesita el vecino, la placita del barrio o la plaza del barrio, un lugar, guarderías para los chicos, para que las madres puedan salir a trabajar y que cada uno pueda gerenciar su propio crecimiento, su propio desarrollo. Sabemos que la educación es clave, la capacitación es clave, que es la herramienta para la movilidad social, es la educación. Bueno, y a partir de allí, una defensa costera que va a permitir la inclusión de un altísimo porcentaje, 20% de la población de Asunción que hoy día está excluida, tan excluida que dicen los asuncenos por los de arriba, y ellos no se consideran asuncenos. Eso es un dolor muy grande que tenemos que evitar. No puede ser que tengamos asuncenos de primera y asuncenos de segunda. Muchísimas gracias. Bueno, entramos en la parte de las preguntas entre ustedes. Empezamos ahora por quién, a ver. Empezamos otra vez por Meyer. O empezamos por Arnaldo, porque Meyer acaba de hablar. Claro. Arnaldo, ¿qué preguntas tenés para Meyer primero? Luego contesta Meyer y luego para Mario. No, para Mario primero, porque acaba de hablar Meyer. Para Mario, ¿qué pregunta le harías a Mario sobre sus propuestas, sobre lo que conoces de él o sobre lo que se te ocurra? Muy bien. Mario, respetuosamente, corregime si estoy equivocado. Tu falta de experiencia administrativa en la parte pública o privada, ¿cómo pensás a partir de esa situación manejar los recursos, los programas, la administración financiera y si vas a continuar o no las obras que nosotros hemos iniciado? Gracias también respetuosamente a Arnaldo y a la teleaudiencia. Primero sí, vamos a continuar las obras. Ese es un compromiso que yo tomo, no una promesa de campaña. Entendemos muy bien que el que llega no puede borrar lo que hizo el anterior. E inclusive digo más, te voy a llamar también a Arnaldo y le voy a pedir también una audiencia para hablar con él cuando asuma la intendencia para aprovechar de su experiencia. Eso por un lado. Con respecto a mi capacidad como administrador, yo quiero mostrar algo que es importante que la gente sepa. Tengo equipo. Aquí está del economista Amílcar Ferreira hasta el doctor Víctor Raúl Benítez, está el arquitecto Jorge Rubiani, está el arquitecto Franco Troche. Hay un equipo detrás de Mario Ferreiro y ese equipo comprometido con una renovación de la gestión de la municipalidad es la que va a administrar conmigo correctamente y como se debe ante la ciudadanía estos 5 años. Yo, si tengo algo que decir sobre mí, no me gusta hablar de mi propia persona, seguramente no tendré la experiencia de Arnaldo, pero tampoco en mi larga vida he tenido problemas ni con la justicia, ni con detalles administrativos, ninguna gestión privada que he tomado en mi vida. No tengo un cheque sin fondo en mi vida. No tengo un llamamiento a juicio oral y público por ningún tipo de pena de tipo administrativo. Por lo tanto, llego con las manos limpias y queremos cambiar la historia de Asunción. A Ricardo Meyer, una pregunta, Arnaldo. Los proyectos que citó el arquitecto, ¿con qué financiamiento lo haría? Cambiar la mentalidad de la gente no cuesta dinero. O sea, realmente lo que tenemos que apuntar... Yo me refiero a la solución del bañado, por ejemplo. Y la solución del bañado es la solución más económica de todas. Si hay dinero para el relleno y para el refulado de todo, por supuesto que va a haber dinero para una defensa costera que tiene menor costo, muchísimo menor costo. Tenemos fondos de FOSEN, tenemos recursos de la municipalidad.
Lo que hay que es priorizar gastos. Nosotros sabemos que las necesidades son infinitas y los presupuestos son limitados. Por lo tanto, hay que priorizar gasto. Hay que evitar gastos innecesarios. Hay que evitar el gasto de la corrupción, de repente, que tiene un costo elevado y que es un costo oculto y que pagamos todos. Hay que evitar los gastos de las prebendas. Entonces, dinero. Nunca Asunción tuvo tanto dinero como hoy. Mario le pregunta a Arnaldo y luego a Meyer. A mí me preocupa mucho lo que va a pasar después de que asumamos en diciembre el gobierno municipal, porque voy a tener que, así como quiero continuar las obras, voy a tener que administrar también la situación financiera de la municipalidad. Le pregunto concretamente al exintendente Samaniego, ¿por qué no se pagaron todavía estos 14.000 millones de guaraníes? Los propios jubilados y empleados de la municipalidad, a quienes se le dice gratuitamente que Mario va a entrar a perseguirles, cosa que no es verdad, me preguntan todos los días, esto lo recibo por WhatsApp todos los días, ¿cómo vamos a encontrar? La pregunta concreta, administrativamente la municipalidad de la capital y sobre todo, ¿con qué deudas voy a tener que enfrentarme cuando gane la elección el 15 de noviembre? En primer lugar, querido Mario, no te vayas a preocupar porque nosotros vamos a seguir administrando la municipalidad de Asunción. En segundo lugar, está planificado. Cuando yo llegué, encontré más de 200.000 millones de guaraníes de deuda flotante. Hoy tenemos una deuda controlada de 28.000 millones de guaraníes. Está establecido, está proyectado, se va a pagar, se va a honrar la deuda. En el 2014 cerramos con saldo cero la deuda a instituciones financieras a mediano plazo. O sea que si algo podemos decir que conocemos es dónde estamos parados y de dónde conseguir los recursos y qué tenemos que hacer. Los jubilados preguntan esto, Arnaldo. ¿Cuándo van a pagar esto? Específicamente eso está dentro del plan de pago que te acabo de mencionar. ¿Nos pueden sacar Nosotros cuando yo llegué teníamos mucho más deudas que vienen arrastrándose. O sea que es difícil que entendamos cuando no hay un conocimiento en el manejo administrativo. Nosotros tenemos planificado y controlado nuestra deuda flotante. Ahora a Ricardo Meyer, Mario. Bueno, yo a Ricardo primero quiero felicitarle también por su acción en la Universidad Nacional de Asunción y quiero, si es posible, si es libre la pregunta, sí, libre. Referir la pregunta justamente a eso porque nos preocupa a toda la ciudadanía. En la Universidad Nacional hemos pasado todos, están nuestros hijos, nuestros nietos. De acuerdo a su experiencia, que es muy importante, ¿qué vía de solución existe para la gran crisis de la Universidad Nacional de Asunción? Bueno, un tema que no tiene que ver con la municipalidad, pero sí tiene que ver con mi experiencia dentro de la universidad. La vía de solución dentro de la universidad es la transformación, es la reforma universitaria que está llegando con 100 años de atraso al Paraguay. La reforma universitaria de Córdoba de 1918, ahora está llegando en el 2015 al Paraguay. Hay que apostar a esa transformación necesaria y justa para que la universidad realmente esté al servicio de la sociedad. Gracias. Ahora, ¿quién le tiene que hacer a quién? ¿Meyer? Bueno. Meyer a Arnaldo y a Mario. Una pregunta al señor Arnaldo Samaniego. Hace pocos meses fue ampliado el presupuesto para contratar 800 funcionarios, operadores. Quisiera saber si hace unos meses nada más, con el apoyo de algunos miembros de la Junta Municipal, quisiera saber si esa política va a seguir en estos meses y cuál es el objetivo de contratar toda esa gente en un periodo de campaña electoral. Falso. Falso, no se ha contratado personal. Es más, es muy importante esa pregunta para aclarar de una vez por todas, que cuando yo llegaba a la municipalidad teníamos en la intendencia 6.700 y algo de funcionarios. Casi la misma cantidad de funcionarios dejé al renunciar a mi cargo de intendente para postularme al mismo cargo. Entonces, sí hubo una reprogramación presupuestaria que eran de saldos anteriores que se compadecen justamente para sincerar el presupuesto y poder llegar hasta diciembre. O sea que
no es para contratar más ni para pagar más. Es la misma cantidad de funcionarios que tenemos. A Mario Ferreiro. A Mario yo le quiero hacer una pregunta dentro de la diversidad de su equipo. ¿Cómo piensa compaginar en este programa las posturas ultra privatistas de algunos integrantes de su equipo y la postura antiprivatista de otros? Bien, para conformar Juntos Ganamos, tuvimos que hacer un largo trabajo de conciliación entre todos los sectores, como se sabe, y hemos logrado sentar en la mesa de negociaciones a personas que provienen de distintas vertientes ideológicas y también de distintas formas de pensar la política y la gestión pública. Hemos logrado, en pos de un objetivo común y superior, que es recuperar Asunción, recuperarla en todo sentido, hemos logrado consensuar una serie de líneas de acción. Por ejemplo, el tema Franja Costera, con inclusión y participación de los ciudadanos que allí habitan, es para nosotros directamente un cometido principal, es una meta superior y vamos a hacerla de acuerdo a la impronta que el líder de ese equipo, que soy yo, quiere imponer, que es una impronta progresista, social, equitativa, igualitaria. Esto lo han comprendido los amigos liberales, esto lo han comprendido los amigos demócratas cristianos, los amigos del PMAS, los amigos del Movimiento de la A, del PEN, del PDP, y estamos en total coordinación de acciones para que así sea. Por lo tanto, capacidad de negociación, liderazgo y hacer las cosas que necesita Asunción. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y luego preparan el mensaje final que van a dar a toda la teleaudiencia. ¿Estás cansada? ¿Te parece que te falta la energía? Ya sabes, evidentemente lo que te falta es Woman's Ultra Mega, desarrollada por GNC en castellano, para la mujer activa, con vitaminas, minerales, oligoelementos en la cantidad exacta de sus componentes. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país. Puedes conseguirla en las farmacias más importantes, es de venta libre y ante cualquier duda, obviamente, consultar al médico. Representa y distribuye Bioethic Pharma Sociedad Anónima. Luego de la pausa, el final de este debate con el mensaje de cada uno de los candidatos. Pausa y volvemos. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale. Ciudad del Este ya no es lo que era. ¿Te acordás? ¿Te diste cuenta? Costó, no fue fácil. Pero la ciudad cambió. Porque hace tiempo que tomó otro camino. Tomó el camino de la salud por decisión propia. Porque este es el único municipio del país que tiene 4 ambulancias, un laboratorio municipal y 26 dispensarios que atienden a más de 88.000 personas por mes gratis. Tomó el camino de la educación y no paró, porque el Centro Educativo Municipal ya tiene 5.396 alumnos. Este municipio convirtió un lago en un centro recreativo con 12 kilómetros de bicisendas interconectadas, un anfiteatro a orillas del agua y más de 25 guardias municipales que patrullan día y noche para que puedas disfrutar seguro. Ya podés soñar a lo grande, porque este es el lugar que ha transformado un aeropuerto en un complejo deportivo de alto vuelo, único en el país. Nunca estuvo más claro el camino. Por eso se iluminaron las noches, se construyeron puentes, se pavimentaron y se empedraron 776 cuadras y se crearon los corredores norte y sur para unir definitivamente la ciudad. Démonos cuenta de que este no es más un lugar de paso, que el mundo está viniendo acá para quedarse. Y eso es un mar de oportunidades para trabajar. Si el camino al futuro no es este, ¿cuál es? Ahora corres, ahora estudias, ahora bailás, ahora salís a comer y a patinar como en ningún otro lugar. Ahora soñás y te acercamos la salud acá nomás. Este es el momento. Este es el lugar, porque este es el camino hacia el futuro del Paraguay. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región,
unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. El auto que manejas depende mucho del combustible que le cargas. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Y ayudan a mantener limpios el filtro de combustible y las válvulas, para que cuando arranques, sientas que estás conduciendo un auto de verdad. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. En Joseph, vive la experiencia. Para mí todo fue muy nuevo porque era un deporte que yo no conocía, no sabía que había deportes para personas con discapacidad. A él el deporte le cambió la vida, él se libera jugando. Están habilitando nuevos deportes. Gracias a la ayuda que nos brinda Teletón van a poder surgir más jugadores así como yo y como los Yacarrueda. La verdad que es muy emocionante saber que hay gente detrás que nos está apoyando y necesitamos de todos para lograr una sociedad inclusiva. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida.
El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Descubrí un momento Tigo Money. Cuando das desde el corazón, la emoción vale doble. Por eso, el 16 y 17 de octubre, hacé tu donación a Teletón desde tu billetera Tigo Money y nosotros la duplicaremos. Prepárate para donar activando tu billetera y cargando dinero sin costo en cualquier punto Tigo Money. Con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Esta noche en 30 minutos. Libertad transitoria, uno que sale, otro que entra. Realidades opuestas en Tacumbú. A la deriva, niña víctima del derrumbe no recibió asistencia del MEC. El resumen de estas y otras noticias, como siempre, a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano, les espero. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, te repito, te confirmo que en Reca vas a encontrar todo para tu empresa, merchandising, para ustedes también, muchachos que están en campaña. En serio les digo, pidan presupuesto en Reca, que queda ahí, en el barrio Las Mercedes, queda en Asunción, Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, calcomanías, todo el merchandising, ¿cómo se llaman los pins, estos así? Todo lo que quieras. Y también uniforme para las empresas y regalos empresariales para fin de año. Teléfono 021-226-712, www.reca.com.pi. Bueno, ahora el mensaje final de los candidatos. Ricardo Meyer, lo que quieras decir a la gente en alrededor de 30 segundos. Bueno, primero decir que el ciudadano asunceno está cansado de promesas, quiere elegir gente que sepa de lo que se está hablando. Pensamos que la corrupción, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual uno no está capacitado, y planteamos transformaciones profundas. No queremos parches, no queremos maquillajes, queremos transformar la ciudad profundamente. Queremos un intendente presente, no un intendente encerrado en sus oficinas, un intendente que esté en la calle con la gente, donde están los problemas, pero también donde están las soluciones profundas. No respondemos a ninguna cúpulas partidarias, por lo tanto tenemos un compromiso con la ciudadanía. Esa es la esencia de nuestra propuesta. Vamos a Asunción, vamos Asuncenos, el 15 de noviembre vamos a transformar esta ciudad de Asunción. Esa es la propuesta de este proyecto ciudadano basado en el aporte de cada uno de los ciudadanos y que quiere soluciones a sus problemas reales, no promesas electorales. Gracias. ¿Votar lista cuánto? Lista 4. Lista 4. Color dorado. Muy bien. Mario Ferreiro. Gracias, Mina. Si no queremos seguir con esto, puedo tener una colección de fotos bastante larga para mostrar gran parte de esta despedida. Si queremos acabar con este modelo de gestión, hay una opción que es justamente la lista 3, la que nos propone como candidatos a intendentes y también las listas de concejales que nos acompañan. Este es el voto de nuestra vida. Vamos a cambiar un modelo de gestión política que ya
representa la vieja política. Queremos convocar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Asunción, a los independientes, a todos aquellos que están en nuestra concertación, a muchos colorados que nos miran también con esperanza y que saben que no les vamos a fallar. Nosotros convocamos a un cambio total de la ciudad en base a una renovación y sobre todo a la alternancia. La alternancia es el elemento fundamental de cualquier sistema democrático. No es posible que sigamos probando lo mismo durante 20 años sin resultados a la vista. Les invitamos a participar masivamente el 15 de noviembre. Vamos a batir récord de participación y a generar una gran revolución ciudadana. ¿Lista? Lista 3 para candidato a intendente y varias listas de concejales. Arnaldo Samaniego. Bueno, en primer lugar agradecer a los 120.000 colorados que fueron el 26 de julio a depositar su voto. Y a partir de ahí salimos todos de las manos para el fortalecimiento de la democracia. Agradecer el cariño que estoy recibiendo de todos los sectores, no solamente de mis correligionarios, sino también de amigos liberales, independientes y otros partidos que se suman a esta cruzada que pretende continuar con las obras iniciadas, no improvisar. Nosotros ofrecemos la no improvisación. Ya sabemos dónde estamos parados, ya conocemos los problemas, ya hablamos con la gente en los diferentes barrios de Asunción y no queremos tener las calles como están. Por eso es que estamos trabajando de manera decidida con los vecinos. Hemos planteado en este debate justamente que esta administración municipal, la que me tocó liderar, trabajó con todos los sectores, de manera muy plural, de manera incluyente, y es así que la fotografía que acaba de mostrar Mario, justamente le invito a que dé una vueltita ahí por la calle Rocío Cabriza, no está más como está en la foto. Y esa fotografía la que queremos cambiar en el próximo periodo. O sea, tener una Asunción nueva, una Asunción linda, participativa, con gente que se identifique más con su ciudad, y eso lo estamos logrando. De hecho, lo estamos logrando. No es fácil la tarea de gerenciar una ciudad postergada por mucho tiempo, con 478 años, pero con mucho trabajo, sin lata para nada, nosotros fuimos haciendo obras que necesitaba y de seguro sigue necesitando miles de ciudadanos, pero tienen la certeza que nosotros vamos a llegar a concluir las obras y dejar un legado, una hoja de ruta para el que venga, no tenga que empezar de cero, sino continuar como ya adelanté al inicio. ¿Vota lista? 1. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, gente, de verdad, a los 3 candidatos por venir a este debate. Les agradezco mucho la presencia de ustedes y sobre todo yo creo que el público en general les agradecido porque es interesante escuchar de boca de ustedes las propuestas y que así la gente ese 15 de noviembre efectivamente acuda a las urnas, acuda a votar, pero también con mayor conocimiento de cuál es el planteamiento de cada uno de los candidatos. Te puedo dejar nuestro programa de Buen Gobierno. Muchas gracias. Dedicado por el futuro intendente de Asunción. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahora sí, señor. Por el primer electo intendente de la ciudad de Asunción. Muy bien. Miren, el programa de gobierno. Muchas gracias. ¿Qué? Bueno, acá tenemos entonces los 3 regalos, de verdad. El mejor regalo es que ustedes hayan estado acá, en serio, y que hayamos debatido también las diferentes propuestas. Así que muchísimas gracias. Nosotros, ya saben, nos volvemos a encontrar de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 y el próximo miércoles acá en Red Guaraní, como siempre. También una despedida y realmente reiterar mi cariño hacia Jorge Garbet, las personas y los amigos que quieran despedirlo, darles ese último beso a Jorge, pueden hacerlo en Parque Serenidad. Sus restos son velados hasta mañana durante todo el día y será luego enterrado, el entierro será más o menos a las 15 aproximadamente. Chau, chau, muy buena noche. Muy bien, un aplauso creo que merecen todos, Fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon.
Representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de Barcos y Rodados. Banco Continental, responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.